¿Puede un país entero detenerse por la llegada de un solo futbolista? No hablo de una final del Mundial ni de un clásico eterno, ni siquiera de un partido decisivo. Hablo de algo todavía más extraño, una gira benéfica que terminó siendo más grande que muchos torneos oficiales. Lionel Messi aterrizó en la India como parte del GOAT Tour 2025. Y lo que ocurrió ahí fue una combinación explosiva de devoción, espectáculo y fervor colectivo. Porque en una era en la que los ídolos se consumen rápido, Messi sigue provocando terremotos culturales sin siquiera tocar la pelota. Y la pregunta incómoda surge por sí sola. ¿Qué otro jugador en la historia puede generar este nivel de locura simplemente con su presencia? Desde el primer minuto, la escena parecía sacada de una película. Kolkata, una ciudad con una profunda tradición futbolera, recibió al capitán argentino con una estatua de 21 metros. 21 metros, casi como si la figura de Messi necesitara elevarse a la categoría de mito. Un hombre que siempre evitó la grandilocuencia, convertido en un monumento gigante en un país que lo adoptó como símbolo universal. La ironía es evidente, el futbolista más humilde de su generación, inmortalizado en cemento y metal. ¿No dice eso mucho más sobre su impacto que cualquier discurso? La historia continúa en el estadio Salt Lake, donde Shah Rukh Khan, el actor más famoso de la India, lo esperaba para presenciar un partido amistoso. Cine y fútbol cruzándose en una misma escena, Bollywood y la pelota unidos por un solo nombre. Y surge otra pregunta inevitable. ¿Cuántas veces el fútbol ha logrado convertirse en un puente cultural tan poderoso capaz de conectar mundos tan distintos entre sí? La respuesta es clara, muy pocas veces, y casi siempre Messi está en el centro. El 13 de diciembre, Hyderabad fue testigo de un partido 7 contra 7 en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi, un formato reducido, casi de fútbol callejero, que devolvió a Messi a la esencia más pura del juego, pero dentro de un escenario monumental. Y aquí vale la pena hacer una breve recapitulación para reenganchar la historia. Estatua en Kolkata, encuentro con Shah Rukh Khan en Salt Lake, fútbol en Hyderabad. 3 ciudades, 3 contextos distintos, un solo fenómeno, porque lo que se vivió no fue solo deporte, fue ritual, fue cultura, fue identidad compartida. El día 14, Mumbai se transformó en el epicentro del espectáculo. Copa de pádel, partido amistoso con celebridades, desfile de moda benéfico, Messi, Suárez y De Paul actuando como embajadores de un fútbol que ya no se limita a 90 minutos. Y aparece otra ironía sutil. Mientras muchos critican que el fútbol moderno se volvió demasiado comercial, es el propio Messi quien logra darle sentido a estos eventos al convertirlos en causas solidarias. Cada ciudad fue un capítulo distinto de la misma novela y cada aparición reforzó la idea de que el GOAT Tour no era un simple calendario, sino una experiencia colectiva. El 15 de diciembre, Nueva Delhi bajó el telón, un encuentro con el primer ministro Narendra Modi y un evento en el estadio Arun Jaitley, política y fútbol cruzándose en un gesto que confirmó algo evidente. Messi ya no es solo un jugador, es un fenómeno social. Y aquí la reflexión surge de forma natural. Lo que se vivió en la India no fue únicamente idolatría deportiva, fue la prueba de que el fútbol puede ser un lenguaje universal, capaz de cruzar fronteras, religiones y culturas. ¿No es esa, al final, la verdadera magia del deporte? De la estatua al estadio, del potrero a la pasarela, de la política al espectáculo. Todo se conecta en un relato sin interrupciones, porque Messi no necesita pausas. Y mientras repasamos cada ciudad, cada gesto y cada ovación, la pregunta final queda flotando en el aire. ¿Qué significa realmente ser el GOAT más allá de los títulos y los récords? Tal vez sea esto, la capacidad de mover al mundo entero sin patear una pelota. Pero para comprender plenamente lo que ocurrió en la India, es importante mirar más allá de los eventos en sí y adentrarse en la relación del país con el fútbol. La India no suele considerarse una potencia futbolística. El cricket domina los titulares, los estadios y el orgullo nacional, y aún así, durante décadas el fútbol ha vivido en silencio en los barrios, en los potreros, en transmisiones nocturnas y en el corazón de millones que crecieron viendo ligas europeas desde miles de kilómetros de distancia. En ese amor oculto y persistente por el juego, Messi se convirtió en algo más que una estrella. Se convirtió en un punto de referencia, no para toda una generación de aficionados indios. Messi fue la razón para desvelarse viendo los partidos del Barcelona, la razón para aprender nombres de clubes, tácticas, formaciones y rivalidades, la razón para elegir el fútbol en un país
donde no era la opción más evidente. Mientras ligas y federaciones iban y venían, Messi permanecía semana tras semana, temporada tras temporada. Su presencia le dio sentido a un deporte que muchos seguían en soledad, lejos de estadios y de héroes locales. Y ahí fue donde se forjó la conexión emocional, no a través de campañas publicitarias ni de estrategias de marca, sino mediante la repetición, la paciencia y la autenticidad. Messi no le habló directamente a la India, y aún así la India escuchó. No necesitó adaptar su imagen ni construir un relato para una nueva audiencia. Su fútbol fue suficiente, su silencio fue suficiente, su constancia fue suficiente. Por eso cuando finalmente llegó, la reacción no fue la de aficionados conociendo a una superestrella extranjera. Fue la reacción de personas recibiendo a alguien que ya conocían, a alguien que había estado presente en sus vidas durante años, a través de pantallas, resúmenes, goles, derrotas y triunfos. Y si esa fuera la verdadera definición de grandeza, no dominación, no volumen, no autopromoción constante, sino permanencia. Estar ahí, resistir, permitir que las personas proyecten sus propias historias en la tuya. Messi no solo representó la excelencia, representó la continuidad en un mundo obsesionado con la novedad. Por eso el fenómeno en la India no puede explicarse solo por el dinero, la logística o la planeación. Fue del resultado de una larga inversión emocional que finalmente encontró una forma física, una estatua, un estadio, un apretón de manos, un momento compartido. Todos símbolos de algo que ya existía desde hacía años bajo la superficie. En un panorama futbolístico cada vez más impulsado por el ruido, la polémica y la urgencia, Messi representa lo opuesto. No persigue la atención lo encuentra. No exige lealtad, la lealtad surge de manera natural. Y quizá por eso su legado se siente distinto, menos impuesto, más ganado. Ser el GOAT en este sentido no se trata de ser intocable, se trata de ser profundamente cercano, de permitir que millones de personas a través de continentes y culturas sientan que una parte de su propia historia está conectada con la tuya. La India no solo celebró a Messi, la India se reconoció en él. Y ahora la pregunta regresa más fuerte que nunca. ¿Podría algún otro jugador provocar una revolución cultural como esta en tan poco tiempo sin siquiera jugar un partido oficial? Tal vez la respuesta no esté en las estadísticas ni en los trofeos, sino en algo mucho más difícil de medir: confianza, memoria, verdad emocional. Si vives el fútbol como yo y quieres seguir explorando estas historias que van mucho más allá de la cancha, suscríbete y súmate a esta comunidad, porque lo que viene después de Messi no es solo fútbol, es historia viva y la vamos a contar juntos.